Les voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie. Hace 6 meses terminé teniendo relaciones con el marido de mi hija, y lo peor de todo es que empezó porque yo misma se lo pedí. Sí, yo fui quien dio el primer paso, y aunque sé que está mal, no puedo negar que fue la experiencia más intensa que he vivido en años. Antes de que me juzguen, déjenme contarles toda la historia desde el principio. Mi nombre es Rosa, tengo 54 años y vivo sola desde hace 7 años, cuando mi esposo falleció. Tengo una hija única, Lupita, que es mi adoración, mi razón de vivir. Cuando ella se casó hace un año con Javier, yo estaba feliz. Por fin mi niña había encontrado un buen hombre, trabajador, responsable, educado. Javier tiene 30 años, es ingeniero, y desde el principio me cayó muy bien. Alto, moreno, de buen ver, pero sobre todo respetuoso conmigo. Siempre me decía suegrita con cariño. Me ayudaba con las bolsas del súper cuando me visitaban, ese tipo de cosas. Los primeros meses después de la boda, todo parecía normal. Lupita venía a verme cada semana. Me contaba de su vida de recién casada. Se veía feliz, pero hace como meses empecé a notar que algo andaba mal. Resoplido, mi hija llegaba a mi casa, y yo, que la conozco desde que estaba en mi panza, veía que algo le pasaba. Se sentaba raro, como incómoda. Caminaba despacio y tenía unas ojeras horribles, como si no durmiera bien. Al principio pensé que era el trabajo, que estaba cansada no más. Pero una tarde de sábado, cuando estábamos tomando café en mi cocina, la vi hacer un gesto de dolor al sentarse, y ahí sí ya no pude aguantarme más. Le pregunté directo: «Lupita, ¿qué te pasa? Te veo mal desde hace rato». Mi hija se puso colorada. Me evitaba la mirada. «No, mamá, nada. Estoy bien». «Pero yo conozco a mí», insistí. «No me vengas con esas. Eres mi hija, y sé cuando algo te duele». «¿Qué es?» Lupita se quedó callada un rato largo. Vi cómo sus ojos empezaban a llenar de lágrimas. Y ahí, en mi cocina, mi niña se quebró y me contó todo. Resulta que mi yerno, bueno, ¿cómo decirlo? Sin ser vulgar, Javier estaba muy bien dotado, demasiado bien dotado. Y cada vez que tenían intimidad, Lupita sufría un chorro. Le dolía horrible, no podía disfrutar, terminaba llorando del dolor. Ya había llegado al punto donde le tenía pavor a la hora de dormir porque sabía lo que venía. Me partió el corazón ver a mi hija así. ¿Y por qué no van al médico, mi hija? Ay, mamá, ¿cómo voy a ir a decirle eso al doctor? Me da una vergüenza horrible. Además, no es culpa de Javier. Él trata de ser cuidadoso, pero no puede evitarlo. La abracé mientras lloraba. Mi pobre niña recién casada y ya sufriendo así. Y lo peor es que no sabía cómo ayudarla. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas al problema de Lupita. Mi hija estaba sufriendo y yo como madre tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? No es como que pudiera hacer una cita con el doctor por ella. Este era un problema delicado, y entonces se me ocurrió una idea loca, pero que en ese momento me pareció lógica. Si yo pudiera ver qué tan grave era la situación, quizá podría aconsejar a mi hija, darle tips, sugerencias. Yo ya tenía experiencia, ya sabía cómo funcionaban estas cosas. Quizá resoplido, Lupita solo necesitaba relajarse más o probar otras posiciones o usar lubricante, cosas que una madre puede aconsejar a su hija sin tanto drama. Pero para eso necesitaba saber exactamente cuál era el problema. Y eso significaba que necesitaba hablar con Javier a solas. 2 días después le mandé un mensaje a mi yerno. «Javier, ¿puedes venir a mi casa mañana en la tarde? Necesito hablar contigo de algo importante sobre Lupita», me contestó en claro. «Suegrita, pasa algo malo. Es algo que tenemos que hablar en persona, mi hijo». Al día siguiente estaba nerviosa. Me arreglé más de lo normal, me puse un vestido bonito. No sé por qué, pero sentía que debía verme bien. Quería que Javier se sintiera cómodo hablando conmigo. Cuando tocó la puerta, mi corazón latía rapidísimo. Resoplido le abrí y lo vi ahí parado con esa camisa azul que le quedaba tan bien, su pelo negro bien peinado. Por un segundo me quedé viendo cómo sus hombros llenaban el marco de la puerta. «Pasa, mi hijo, siéntate». Le preparé un café y nos sentamos en la sala. Javier se veía nervioso, inquieto. Supongo que imaginaba de qué iba a hablar. Javier, Lupita, me contó todo. Vi cómo se le bajó la sangre de la cara. Agachó la cabeza avergonzado. «Suegrita, yo trato de ser cuidadoso, de verdad. No quiero lastimar a Lupita. La amo con todo mi corazón. Lo sé, mi hijo. Sé que no es tu culpa, por eso quiero ayudarlos». Javier me miró confundido. «¿Ayudarnos?
¿Cómo? Y ahí fue cuando dije las palabras que cambiarían todo. Mira, Javier, yo ya tengo experiencia en estas cosas. Quizás si yo evaluara la situación, podría aconsejar a Lupita sobre qué hacer, posiciones, técnicas, ese tipo de cosas. Javier me miraba como si le estuviera hablando en chino. Suegrita, ¿qué me está diciendo? Me acerqué un poco más. Mi corazón latía como loco. Lo que te digo es que me dejes verlo, Javier, para saber qué tan grave es, y así puedo ayudar a mi hija. Javier se puso de pie de un brinco. No, no, suegrita, eso no está bien. No puedo. Es por Lupita, Javier, es por tu esposa. ¿No quieres que deje de sufrir? Vi cómo dudaba, cómo luchaba consigo mismo. Solo sería verlo mi hijo, nada más para que yo entienda el problema. No sé cuánto tiempo pasó, quizá fueron minutos, quizá fueron segundos, pero finalmente Javier asintió despacio. Está bien, pero solo verlo y esto se queda entre nosotros. Por supuesto, mi hijo será nuestro secreto. Javier se paró frente a mí temblando un poco. Empezó a desabrocharse el cinturón despacio. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Cuando se bajó los pantalones y la ropa interior, me quedé helada. Válgame Dios, nunca en mi vida había visto algo así. Mi difunto esposo había sido normal, pero Javier era otra cosa completamente diferente. Ahora entendía perfectamente por qué mi pobre Lupita sufría tanto. Beso y grita. Por eso me acerqué un poco más como hipnotizada. Y fue entonces cuando sentí algo que no había sentido en 7 años. Un calor que empezaba en mi estómago y se iba bajando. 8. Una sensación que había olvidado que existía. Suegrita. Sin pensarlo, extendí la mano. Solo iba a tocarlo un segundo para, no sé, para evaluar mejor la situación. Eso me dije a mí misma. Pero cuando mis dedos hicieron contacto, algo explotó dentro de mí. 7 años de soledad, de noches frías, de despertarme sola. Todo salió a la superficie. Suegrita, ¿qué hace? Sí, Javier, déjame ayudarte. Y ahí en mi sala crucé una línea de la que no había vuelta atrás. No voy a entrar en detalles gráficos, pero lo que pasó esa tarde fue algo que jamás olvidaré. Después de 7 años de sequía, de dormir sola, de soñar con el tacto de un hombre, finalmente volví a sentirme viva. Javier al principio se resistía. Decía que no estaba bien, que era su suegra, pero poco a poco fue cediendo, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en mi recámara, en resoplido, mi cama, haciendo cosas que una suegra jamás debería hacer con el marido de su hija. La diferencia de edad no importó. Su cuerpo, joven, fuerte, lleno de energía contra el mío, que aunque ya no era el de una chavita, todavía tenía sus encantos. 7 años de deseo reprimido explotaron en esa tarde. Cuando terminó, los dos nos quedamos en silencio, jadeando, procesando lo que acabábamos de hacer. Suegrita, ¿qué hicimos? No sé, mi hijo, no sé. Javier se vistió rápido con la culpa pintada en la cara. Esto fue un error. No puede volver a pasar. Tienes razón, fue solo esta vez. Por la curiosidad ya pasó, pero los dos sabíamos que era mentira. Al día siguiente desperté sintiéndome culpable. ¿Cómo pude hacerle eso a Lupita, a mi propia hija? Me prometí que nunca más volvería a ver a Javier de esa manera, que había sido un momento de debilidad y ya. Pero por la tarde recibí un mensaje suyo. Suegrita, necesitamos hablar. Nos vimos en una cafetería. Javier se veía demacrado como si no hubiera dormido. No puedo dejar de pensar en lo de ayer, me dijo. Me siento horrible, pero al mismo tiempo lo sé mi hijo. Yo también. ¿Qué vamos a hacer? Nos miramos a los ojos y ahí supe que esto no había terminado, que Resoplido apenas estaba empezando. Podríamos vernos otra vez solo para sacarnos esto del sistema. Y después, sí, ya acabamos con esto. Javier asintió, aunque los dos sabíamos que nos estábamos mintiendo. Esa misma noche Javier fue a mi casa y lo que pasó fue aún más intenso que la primera vez. Sin la sorpresa inicial, sin la duda, nos entregamos completamente el uno al otro. Y así empezó nuestra rutina secreta. Javier me visitaba 2, 3 veces por semana, a veces después del trabajo, a veces en su hora de comida, a veces de madrugada, cuando le decía a Lupita que tenía que salir por una emergencia de trabajo. Yo me sentía más viva que nunca. Me arreglaba para él, me compraba ropa interior bonita, me pintaba las canas. Por primera vez, en 7 años, me sentía deseada mujer viva. Y lo peor, o lo mejor, dependiendo de cómo se vea, es que empezamos a desarrollar sentimientos reales. Ya no era solo el sexo. Platicábamos, nos reíamos, veíamos películas abrazados. Javier me contaba de su vida, de sus sueños, de sus miedos, y yo compartía con él. Nunca le había dicho a nadie, suegrita, creo que me estoy enamorando de usted. Me dijo una noche después de hacer el amor. ¡Ay, mi hijo! No digas eso. Esto es solo.
Solo sexo. Rosa, usted sabe que es más que eso. Y tenía razón, me estaba enamorando de mi yerno, del marido, de mi hija y el de mí. Lo peor es que Lupita notaba el cambio en Javier. Me contaba que últimamente su esposo estaba más paciente con ella, más cariñoso, que ya no la presionaba tanto para tener intimidad, que su relación había mejorado, y yo ahí sonriendo, diciendo que qué bueno que me alegraba por ella, cuando en realidad era porque Javier ya no necesitaba insistirle tanto a mi hija, porque venía conmigo a desahogarse. Me había convertido en la otra, pero la otra de mi propia hija. Las cosas se complicaron cuando don Raúl, un vecino viudo de mi edificio, empezó a coquetearme. Don Raúl tenía 58 años, buen hombre, con pensión, sin compromisos, y estaba interesado en mí. Me invitó a salir varias veces. Al principio le decía que no, pero él insistía, me mandaba flores, me dejaba notitas en la puerta. Era lindo, la verdad. Le conté a Javier y se puso como loco. Ese cabrón la está pretendiendo, Javier. Cálmate, solo es un vecino amable. No, Rosa, ese tipo quiere algo más, y yo no voy a permitir que otro hombre la toque. Me sorprendió verlo tan celoso, tan posesivo. Mi hijo. ¿Y qué se supone que hagamos? Tú estás casado con mi hija. No podemos tener un futuro, no me importa. Usted es mía. Esas palabras me derritieron, pero también me asustaron. Esto se estaba saliendo de control. Don Raúl no se rendía y para colmo empezó a sospechar. Me veía llegar con Javier. Nos veía despedirnos en la entrada del edificio y aunque tratábamos de ser discretos, un día nos cachó besándonos en el estacionamiento. A la semana siguiente, don Raúl tocó a mi puerta. Rosa, necesitamos hablar. ¿De qué, don Raúl? Vi lo que haces con ese muchacho, el que dijiste que era tu yerno. Se meó la sangre. No sé de qué habla. No te hagas los vivesándose. ¿Sabes lo grave que es eso? Es el marido de tu hija. Por Dios santo, no pude negarlo. Me quebré. Don Raúl, por favor, no diga nada. Que no diga nada. Rosa, tu hija merece saber la verdad. Por favor, se lo suplico. Yo lo amo. Don Raúl me miró con una mezcla de lástima y asco. ¿Estás enferma, Rosa? ¿Esto está mal en tantos niveles? ¿O terminas con esa porquería o yo mismo le digo a tu hija? Me dio una semana para decidir. Esa noche lloré como no había llorado en años. Le conté todo a Javier y él también se desesperó. No podemos dejar que ese viejo nos separe. Javier, él tiene razón. Esto está mal. Le estamos haciendo daño a Lupita. Pero te amo, Rosa. No puedo perderte. Y yo te amo a ti y mi hijo. Pero no podemos seguir así. Mi hija no se merece. Esto fue la conversación más dolorosa de mi vida, porque sabía que tenía que dejarlo ir por más que me doliera, por más que mi cuerpo y mi corazón lo necesitaran. Tenemos que terminar esto, Javier. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Una última vez, Rosa, dame una última noche contigo. Y caí una vez más. Esa última noche fue intensa, dolorosa, hermosa. Hicimos el amor como si fuera la última vez en la vida, porque sabíamos que lo era. Nos dijimos todo lo que nunca nos habíamos atrevido a decir. Nos prometimos que siempre nos recordaríamos. Cuando amaneció, Javier se vistió en silencio. Nos abrazamos en la puerta llorando los dos. Cuida a mi hija, Javier. Hazla feliz. Lo haré. Y usted también sea feliz, Rosa. No creo que pueda amar a nadie más después de ti, ni yo después de usted. Nos besamos por última vez y lo dejé ir. Han pasado meses desde esa noche. Javier dejó de venir a mi casa. Lupita me cuenta que su matrimonio está mejor que nunca. Resoplido que Javier está más atento, más cariñoso. Me dice que el problema de intimidad se resolvió, que encontraron la manera de que ya no le doliera tanto. Y yo sonrío y le digo que qué bueno que me da gusto por ella, pero por dentro me muero. Cada noche duermo sola abrazando la almohada donde él apoyaba su cabeza. Todavía puedo leer su colonia en mis sábanas, aunque las he lavado 1000 veces. Don Raúl ya no me habla. Me ve con desprecio cada vez que nos cruzamos en el pasillo, pero cumplió su palabra y no le dijo nada a Lupita. Supongo que vio que terminé la relación y decidió dejarme en paz. A veces veo a Javier cuando viene con Lupita a visitarme. Nos saludamos cordialmente como suegra-yerno, pero nuestras miradas se encuentran por un segundo y sé que él también me extraña, que también sufre. Lo peor es que no me arrepiento. Sé que debería. Sé que lo que hice está mal en todos los sentidos. Traicioné a mi hija. Crucé todas las líneas morales imaginables. Cualquier persona decente me juzgaría, pero fueron los 6 meses más vivos que he sentido en años. Después de 7 años de soledad, de sentirme invisible, de dormir sola y fría, Javier me hizo sentir mujer otra vez. Me hizo sentir deseada, amada, viva, y sí, le hice daño a mi hija sin que ella lo supiera. Sí,
Soy una mala madre. Por eso sí merezco el infierno, probablemente, pero no puedo borrar lo que sentí. No puedo olvidar esas tardes en mi cama, esas madrugadas susurrando secretos, esos momentos donde el mundo exterior desaparecía y solo existíamos él y yo. Lupita viene a verme cada semana, me abraza, me dice que me quiere, que soy la mejor mamá del mundo, y yo le sonrío y le devuelvo el abrazo con este secreto horrible quemándome por dentro. A veces me pregunto si algún día se enterará, si Javier algún día se lo dirá, si don Raúl cambiará de opinión y hablará. Y pienso en cómo reaccionaría mi hija, en cómo me odiaría, en cómo perdería la única persona que me queda en este mundo. Pero por otro lado, parte de mí no se arrepiente, porque esos meses me demostraron que todavía estoy viva, que todavía puedo sentir, desear, amar, que no soy solo una vieja viuda esperando la muerte. Javier me devolvió algo que creía haber perdido para siempre. Y aunque sé que lo que hicimos está mal, aunque sé que traicioné a mi hija de la peor manera posible, no puedo negar que fueron los meses más intensos de mi vida. Ahora vivo con esta culpa, con este secreto que me come por dentro. Veo a mi hija feliz con su esposo y pienso, él fue mío primero, yo lo tuve en mi cama, yo lo hice gemir mi nombre, y me odio por pensar así, me odio por ser tan egoísta, tan cruel, pero es la verdad. Esta es mi confesión, mi secreto horrible que nunca podré contarle a nadie más que a ustedes. Desconocidos del internet, esto es lo que hice por amor o por lujuria o por soledad. Ya ni siquiera sé qué fue, solo sé que si pudiera volver atrás, probablemente volvería a hacerlo, y eso me convierte en un monstruo. Pero es que extraño tanto sus manos en mi cuerpo, su boca en mi cuello, su voz diciéndome que me amaba. Dios me perdone, pero no me arrepiento, y esa es la pura verdad, carraspeo.